¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, Buenos días, bien, licenciado. gracias. Buenos Buenos días, días, mister. licenciado. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien, ¿no? Buenos días, Buenos Lice. Buenos Licenciado, muy días. buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días. No se olvide, por favor, de registrar la asistencia al momento de ingresar, ¿no? Muy bien, estamos cerca de 20 personas y solamente 5 personas han registrado la asistencia, ¿sí? Así que, por favor, no nos olvidemos, ¿ok? Bien, chicos, en este caso, como ustedes saben, el día de hoy vamos a trabajar directamente ya en el contenido que nos corresponde en tercero, ¿no? El refuerzo académico ya se terminó y pues el primer tema que nosotros vamos a estudiar es acerca de las culturas precolombinas, ¿no? Y una de las culturas precolombinas que vamos a estudiar el día de hoy es acerca de la civilización maya, ¿no? Que es una de las más importantes dentro del continente americano, ¿no? Bien, no nos olvidemos, por favor, de registrar la asistencia, de tener los documentos al día, pensiones al día, para que no tengan contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿sí? No nos olvidemos, por favor, ya les voy a compartir pantalla. Sí, regálenme un segundito, por favor. Ya, excelente. Sí, regálenme un segundito. Muy bien. Ya, me imagino que todos ya tenemos nuestro portafolio, ¿verdad? Buenos días, yo no todavía empecé. ¿Cómo están? Ya, muy bien, no nos olvidemos, por favor. Sí, que el portafolio prácticamente es el instrumento que nosotros también debemos trabajar y presentarlo a su vez, ¿no? Bien, vamos por favor directamente a revisar acerca de la civilización maya, ¿no? ¿En qué página, licenciado? Sí, dígame. Buenas tardes. Página 7. En la página 7 es la primerita que vamos a empezar, ¿sí? Muy bien. Escucha con eco, dice. Sí, dígame. Se le escucha con eco. Parece. Bueno, si me escuchan bien, ¿me escuchan con eco tal vez? Con eco se le escucha, Lice. Sí, Lice, se lo escucha con eco. Con eco, ya, excelente. A ver, déjenme revisar una situación, ¿ya? Ya, ¿me confirman ahí, por favor? ¿Pueden escucharme? Igual sigue con eco, licenciado. Sigue con eco. Ya, debe ser porque estoy solito en la casa. Debe ser el eco. No, a ver, déjenme un segundito, por favor. Ya. Ya, excelente. Entonces, bueno, me parece que el eco viene de acá de mi domicilio, porque, bueno, en este caso yo estoy solito acá, debe ser de... Ahí, por favor, ¿me confirman? Sí, Lice, está mejor. Ahí está mejor. Ahí está mejor. Excelente, muy bien. Vamos acá. La civilización maya. Si bien es cierto, como les mencionaba, ¿no? Los mayas prácticamente fue una cultura precolombina. Cuando nosotros hablamos del término precolombino, hacemos referencia directamente a las culturas que existieron antes de la llegada de los españoles como tal, ¿no? Por Licenciado, ejemplo, sí, dígame. una pregunta, licenciado. Sí, claro. Antes de los mayas, ¿quién era antes de los mayas? ¿Quién estaba con los dos? Bueno, en el caso directamente de los mayas, ¿no? Antes de los mayas podemos hablar de que existían pequeñas culturas, que obviamente estaban los olmecas, estaban los zapotecas, ¿sí? Que generalmente eran pequeñas comunidades que vivían ahí o pequeños grupos nada más. Cuando nosotros hablamos del término de civilización, hablamos de que es un conjunto de habitantes que superan los millones.
¿Sí? Entonces aquí directamente cuando hablamos del término de cultura, de civilizaciones, prácticamente hablamos de personas que convivían, hablando directamente de millones, ¿no? En el caso, por darles un ejemplo, en el caso de los incas, ellos contaban con una población que superaban los 7 millones de habitantes, ¿sí? Por ende, directamente dentro de los mayas como tal, fue conocida esta gran cultura porque la población de ellos sobrepasaba ya los millones como tal, ¿no? Anteriormente, los olmecas, los zapotecas, los mexicas, bueno, en este caso que también lograron desarrollarse, eran pequeñas comunidades nada más, ¿no? Si bien es cierto, aquí tenemos Disculpe, algunas disculpe, imágenes, dice, la lectura no está en la pantalla. solamente están las imágenes, si pueden ver mi pantalla. Las imágenes sí, pero la lectura me refería. Ya le dicen gracias. Sí, Excelente, la muy lectura. bien. Todavía no les comparto el texto. Todavía no les comparto el texto. Excelente. Muy bien acá. En estas imágenes, ¿qué logramos observar? ¿Dónde justamente está el pulsador? ¿Qué logramos observar en esta imagen? Una reunión. Ya, casi, casi, pero no. ¿Qué más será? Creo que, si no me Más o equivoco, una menos como comida. alimentos. Excelente, están directamente comercializando los productos. Muy bien, acá. Vestimenta. Son Ya como logramos. estatuas de vestimenta. Ya, excelente, personas que obviamente cuentan con su vestimenta, ¿no? Del lado de acá, ¿qué logramos observar? De Las pronto pirámides o lugares donde ellos vivían. Excelente, muy bien. Los templos, pirámides, sitios en donde prácticamente realizaban los rituales, de igual manera en este lado de acá, ¿no? Si bien es cierto, nosotros prácticamente podemos determinar, ¿no? Que los mayas como tal, ya me regalan un segundito, por favor, prácticamente era una civilización bastante extensa, bastante grande, ¿no? Que particularmente lograron, en este caso, mantener una sociedad bastante estratificada. Es decir, que todas las actividades que todas las personas realizaban dentro de su estado, es decir, todos trabajaban para todos en general, ¿no? Si bien es cierto, esas culturas son llamadas precolombinas antes de la llegada de los españoles. Por ejemplo, ¿cuál fue el español que directamente descubrió el continente americano? ¿Cómo se llamaba? 10 en este momento. ¿Cristóbal Colón? Excelente. ¿Su apellido, por favor? Colón. La antigua, licenciado. Excelente, muy bien. Cristóbal Colón. ¿En base a qué personaje nosotros tenemos el nombre del continente americano? ¿En base a qué personaje nosotros tenemos el nombre del continente americano? ¿No? Muy bien. ¿Cómo, Consultar. ¿Ya? cómo dijo el licenciado? No lo escuché. Listo, muy bien. ¿Cómo se llamaba? ¿En base a qué personaje nosotros tenemos el nombre del continente americano? América, ¿Por quién? ¿Por quién tenemos el nombre del continente americano? por por la conquista de América. Ya, pero había un personaje y por el nombre de ese personaje se bautizó el continente americano. ¿Por qué será? Simón Bolívar. Américo Vespucio. Excelente, muy bien. ¿Quién dijo ese mismo, eso? ese mismo. Yo, Liz Wendy Noroña. Señorita Noroña, excelente. 10. Ya, Américo ya. Vespucio. Por él, directamente nosotros contamos con el nombre del continente americano, ¿no? Pero prácticamente nosotros podemos establecer que una vez que llegaron los españoles, ellos lograron tener un contacto directamente con estas culturas, ¿no? Ahora, o quiénes en este caso eran los mayas? Me ayuda por favor en la lectura la señorita Wendy Noroña. ¿Quiénes eran los mayas? Los mayas fueron una civilización asentada en Centroamérica que perduró desde el siglo 2000 antes de Cristo hasta el siglo 15.
Sí, dicen 15 después de Cristo, cuando llegó a su fin durante la conquista de América. Esta cultura introdujo grandes avances en matemáticas, escritura, arquitectura y astronomía y poseían su propia organización social, política y religiosa, la cual influyó sobre el desarrollo de cultura posteriores. Excelente, señorita. Muy bien. Si bien es cierto, aquí podemos abarcar algunas características importantes, ¿no? Aparecieron directamente en el siglo 2000 antes de Cristo y perduró pues hasta el siglo XV, ¿no? Es importante también mencionar que estas culturas lograron tener un gran desarrollo prácticamente sin la llegada de los españoles como tal, ¿no? Cuando los españoles directamente llegaron a nuestros territorios, prácticamente quedaron pues maravillados por los avances que esas culturas habían tenido, ¿no? En el caso de la matemática, en el caso de la escritura, en el caso de la arquitectura como tal, ¿no? Y algunas características más que obviamente en la mayoría de culturas que existieron dentro de Centroamérica también lograron tener, ¿no? Aquí en esta imagen, ¿qué logramos representar? Como una ceremonia. Excelente, muy bien, como una ceremonia. ¿Qué colores destacamos aquí? Colores Verde. naturales, verdes. Verde, naranja, Verde. amarillo. Ya, muy bien, colores verdes. ¿Qué más logramos detallar de esta imagen? Que él es como en pocas palabras, él es el más antiguo. Ya, como el líder directamente de la El líder. cultura, ¿no? Aquí tenemos diferentes colores, ¿sí? Tenemos También las tenemos colores. plumas, muy bien. También tenemos lo que es una representación directa de los monumentos, ¿no? De la imagen de este lado de acá, ¿qué logramos observar? Las pirámides. Jefe Excelente, las dirigiéndose pirámides escalonadas, muy bien. ¿Qué más? el jefe dirigiéndose a su pueblo. Muy bien, excelente, ¿no? Que el jefe directamente se dirige a su pueblo. Generalmente, aquí también podemos detallar acerca de los templos o las pirámides que ellos construían, ¿no? Justamente estas pirámides eran conocidas como pirámides escalonadas. ¿Por qué? Porque prácticamente contaban con gradas y obviamente al principio, en este caso, podemos encontrar lo que eran templos en donde ellos practicaban lo que eran los Dice, sacrificios, ¿no? yo lo que vi, hay una película que se llama Apocalipsis, no sé si la he visto, pero se llama Apocalipsis. Apocalipto. Apocalipsis, bueno, no sé, ya no me acuerdo, son tantos años que ya no recuerdo muy bien. Trata así sobre los mayas mismos, donde ellos hacen un sacrificio, así como unos Excelente, muy bien. Esa película es muy buena, ¿sí? Y obviamente en esa película nos habla de la trama de cómo directamente esas culturas vivían, ¿no? Pero en fin, aquí podemos determinar que los mayas prácticamente lograron tener un avance y una aportación importante en la matemática, en la religión, en las actividades de la agricultura y sobre todo directamente en la comercialización de sus productos como tal, ¿no? Ahora, nos vamos a la ubicación, por favor. Me ayuda en la lectura la señorita Angélica Ortega, por favor. Bueno, dicen, ubicación. Los mayas ocupaban la zona de la península de Yucatán, México, y sus alrededores. Allí levantaron pirámides, monumentos y templos de gran tamaño. En la actualidad ocuparían el territorio de varios países de Centroamérica, tales como una parte de México, Belice, Guatemala y parte de El Salvador y Honduras. Esta área geográfica tiene una topografía variable, volcanes, montañas y áreas selváticas, con algunas zonas costeras, semi-desérticas. Hoy en día existen ruinas de las principales ciudades maya, Yaxchilán, Tulum, Cuello, Coba, Copán, Palenque y Chinche Itzá. Excelente, señorita 10. Muchísimas gracias. Muy bien. La Yo hice una pregunta. ubicación, por favor. Nos encontramos directamente en la península de Yucatán, ¿no? Que prácticamente lo encontramos en esta
pintura, ¿sí? En este mapa nosotros podemos ubicarnos directamente que fue el territorio en donde se ubicó lo que son los mayas, ¿no? Aquí podemos hablar de territorios también de como el territorio de Guatemala, parte de El Salvador, parte de Honduras también, ¿no? Aquí podemos Dice, detallar inclusive lo que es la parte de la topografía, en este caso del relieve, ¿no? Hablando de los volcanes, hablando de áreas selváticas también, ¿sí? Sí, excelente, bien. Aquí también dice una podemos pregunta. encontrar, sí, dígame. ¿En qué se diferencia entre los mayas y los aztecas? Ya. Bien, más adelante vamos a estudiar, la otra semana vamos a estudiar los aztecas, ¿no? Y ahí vamos a hacer una comparación directamente con ellos, ¿ok? Aunque en términos generales, ellos obviamente contaban con lo que es una similitud en el tema de las actividades económicas, en las actividades de la sociedad como tal. Cada una de ellas obviamente mantenía pues su propia visión del mundo, pero compartían con algunas características, ¿no? Por no decir la mayoría del caso. Ahora, si bien es cierto, nosotros podemos determinar que las ruinas o los templos más importantes de los mayas era el Palenque, el Chichén Itzá, el Coba y el Copán. Generalmente el Chichén Itzá y en la mayoría de estos templos eran centros ceremoniales en donde practicaban lo que eran los sacrificios humanos con la finalidad directamente de agradecer pues a sus dioses como tal, ¿no? Aquí podemos encontrar directamente lo que es el territorio y aquí encontramos los océanos en donde prácticamente estaban rodeadas estas culturas, ¿no? Aquí encontramos el Golfo de México, el Mar del Caribe y el Océano Pacífico como tal, ¿no? Pasamos directamente acá a la característica, en este caso, de los mayas. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? El señor Antonio Candelejo, por favor. ¿Estamos ahí? Sí, profe, buenos días. Muy buenos días. Por favor, características. Ya. Características de los mayas. Entre las principales características que definen la cultura maya podemos destacar la siguiente. Fueron una de las civilizaciones más importantes en América e influyeron en el surgimiento y las costumbres de las nuevas culturas. Se encontraban en la zona central de América, precisamente en la península de Yucatán y sus alrededores. Eran politeístas, es decir, creían en varios dioses y los relacionaban con la naturaleza. Su economía se basaba en la agricultura, la cual se realizaba por campesinos en las afueras de las ciudades, estado. Desarrollaron grandes conocimientos de matemática, astrología y escritura. Construyeron grandes pirámides como centros sociales y templos veneraciones a sus dioses. ¿Sigo? Hasta ahí nada más. Muy bien, señor 10. Muchísimas gracias. Excelente. Características de los mayas, ¿no? Aquí podemos hablar que fueron una de las cuales influyeron pues a las culturas posteriores, ¿no? Hablando de la economía, de la política, de la sociedad como tal, ¿no? Hablamos también de que mantenían pues una sociedad politeísta. ¿Qué es la sociedad politeísta? Es prácticamente cuando ellos tenían pues una religión en base algunas representaciones de los fenómenos de la naturaleza, ¿no? Es decir, creían en varios dioses y cada uno de estos dioses representaban pues algún fenómeno como tal y obviamente ¿Como el sol y la pues luna? relacionaban directamente con la naturaleza, en el caso de los animales, en el caso de las montañas, ¿sí? Los atribuían directamente como dioses. Ahora, si bien es cierto, la economía en este caso estaba basada en la agricultura. Sí, es decir, que todas las personas dentro del Estado maya trabajaban dentro de la agricultura y sobre todo los productos, en este caso, lo comercializaban mediante el trueque que se le conocía, ¿no? Ahora, ellos prácticamente mantenían pues sus territorios en base a las ciudades-estados, es decir, en base a un representante. Es algo similar que nosotros tenemos al día de hoy. Por ejemplo, aquí en Quito, ¿cuál es el máximo representante de nosotros los quiteños? El alcalde.
El El alcalde. alcalde, excelente. A su vez, el alcalde tiene que rendir cuentas o informes ¿a quién? Al presidente de la República. Entonces, era algo similar lo que generalmente funcionaba en las ciudades-estados, ¿no? Aquí directamente desarrollaron el conocimiento en la matemática, la astrología y la escritura como tal, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los mayas, ellos obviamente lograron identificar números, lo que son vigesimales. Cuando yo digo números vigesimales, ¿a qué me refiero? ¿Qué serán números vigesimales? 10 en ese momento. ¿Qué serán números vigesimales? ¿Números pares? Excelente. Bueno, más que números pares, generalmente era un conjunto de números, en este caso, equipados solamente con dos términos. Por ejemplo, 10, 20, 30, ¿sí? Y obviamente ellos lo empezaron a utilizar de esa manera, ¿no? La otra situación importante acá es que los mayas también lograron aportar el estudio directamente del número cero como tal. Bueno, en ese caso, los aztecas también lo fortalecieron. Pero en fin, para aquella época los mayas tener un avance directamente en la creación de estas aportaciones matemáticas realmente eran muy buenas, ¿no? De igual manera que los aztecas, los mayas también crearon sus propios calendarios en base a el estudio directamente de los astros, ¿no? Aquí podemos hablar directamente de la construcción de los centros ceremoniales con la finalidad de venerar pues a sus dioses, ¿no? Aquí, antes de avanzar, encontramos directamente lo que es una imagen, ¿no? Esta imagen de acá, ¿qué colores están representativos? ¿Cómo está directamente representado este ser humano? Tiene una piel de un jaguar. Ya, muy bien, excelente. ¿Qué más? Como la naturaleza, o sea, lo que tiene en la cabeza es como si fueran plantas, algo así, creo. Tiene una representación así como cuando las personas se presentaban hacia las guerras. Excelente, muy bien. Justamente cuando iban a practicar algún rito en particular, ¿no? Muy Que bien. le llamaban los brujos, algo así. Excelente, muy bien, los sacerdotes o chamanes que también ellos los conocían, ¿no? Ahora, pasamos directamente a la organización política. ¿Me ayuda, por favor, el señor César Piña, por favor? Señor César Piña, ¿estamos ahí? Sí, aquí está, dice, Por favor. organización política. Los mayas formaron ciudades, estado con cierta independencia, gobiernos propios y poseían líderes políticos con cargos divinos y hereditarios. A su vez, el líder Alay Uinig de cada ciudad-estado era el principal líder guerrero de su comunidad. Aunque se organizaban políticamente en estados con formas de gobierno independientes, todas estas ciudades formaban en conjunto la civilización maya, es decir, tenían las mismas costumbres y religión. Excelente, señor Díez, muchísimas gracias. No, entonces prácticamente el líder guerrero conocido como el Hala Yuni, que se le conocía, era el máximo representante de los mayas, ¿no? Aquí tenemos pues algunas imágenes de cómo ellos se vestían y qué deportes, en este caso, en el caso del fútbol, ya los mayas lo practicaban, ¿no? Pero ellos inicialmente practicaban el fútbol colocando lo que son en las paredes obviamente pequeños agujeros, nada más utilizando lo que eran pelotas de hule y la finalidad directamente eran que las personas puedan pasar la pelotita mediante utilizando lo que eran los hombros, los codos, las piernas para que puedan pasar directamente por ese pequeño agujero, ¿no? Y que obviamente lo hacían con fines directamente de sacrificio, es decir, que el grupo, ya en este caso que participaba en el deporte, hablando del fútbol, ganaba, era sacrificado primerito. Y el grupo directamente que perdía, era sacrificado directamente después. Entonces, prácticamente era un deporte en que todos salían perdiendo.
¿no? Vamos a la organización social, por favor. Me ayuda en la lectura la señorita Clarita Falcón, por favor. Buenos días. Muy buenos días. Organización social. Miembros de la clase religiosa a quienes se les otorgaba el poder supremo, ya que se los creía capaces de comunicarse con los dioses. Sacerdotes. Familias encargadas de gobernar las ciudades, estado, vestían de una manera particular y ostentosa que los diferenciaba del resto. Gobernantes. Jefes guerreros, altos funcionarios, caciques y algunos comerciantes. Nobleza. Estos solían vivir en las afueras de la ciudad en bajas condiciones económicas y, en algunos casos, eran considerados esclavos, artesanos y campesinos. Miembros más bajos de la sociedad maya, quienes ejercían trabajos para la nobleza y el Estado de manera forzosa, esclavos. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. No, muy bien. Entonces aquí tenemos pues las clases sociales, ¿no? Hablando directamente de los sacerdotes, de los gobernantes, de la nobleza, artesanos, campesinos y los esclavos, ¿no? Que cada uno obviamente pues tenía una función principal dentro de la civilización maya, ¿no? Pasamos directamente ahora a hablar acerca de la economía de los mayas, ¿no? Economía de la cultura maya. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? La señorita Daniela Hidalgo, por favor. Ya, Alicia, buenos días. Muy A buenos ver, días. economía de la cultura maya. La economía de los mayas se basaba en la agricultura y producía principalmente maíz, frijoles y algunos tubérculos, tales como el poroto y la batata. A través de sus cultivos producían medicinas, tejidos y materiales de construcción. Su agricultura fue muy desarrollada gracias a sus técnicas avanzadas de irrigación de los suelos, a través de sistemas de canales que proporcionaban agua en estación seca y mantenían los cultivos durante todo el año. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias, ¿no? Entonces, dentro justamente de la economía de los mayas, dentro de la agricultura, ellos en este caso cultivaban principalmente maíz, frijoles, el poroto, la batata, que generalmente eran comercializados directamente en estos sitios, ¿no? Recuerden que los mayas prácticamente tenían pues una forma de comercialización mediante el trueque, ¿no? ¿Qué es el trueque? Es lo que se cambiaba un producto por otro o lo que necesitaba. Excelente, muy bien. El intercambio de los productos como tal, ¿no? Y Hacían sobre... trueque. Y, sí, dígame, Hacían trueque. ya hacían directamente el trueque, ¿no? Ahora, si bien es cierto, aquí también podemos mencionar que los mayas practicaron una técnica de irrigación. ¿Qué es eso? ¿Qué es una técnica de irrigación? ¿Qué será eso? 10 en este momento. A ver. Sembrar. El suelo. Ya, o sea, obviamente sí está muy bien en el suelo, pero ¿qué más? ¿Qué será esa técnica de irrigación? Extraer algo, Ulises. Ya, casi, casi, pero no. Es justamente, ¿Es contra las plagas? ya, bueno, casi, pero no. La situación que la técnica de irrigación era prácticamente mojar lo que era el sitio en donde estaban cultivando directamente estos productos, ¿no? ¿Cuál era una técnica de irrigación que ellos crearon? Ellos crearon lo que se conoce como las chinampas. Eran pequeñas porciones de tierra, en este caso, que eran rodeadas de agua. ¿Sí? Y eso le permitía directamente a que la tierra se vuelva más fértil. Y era una de las actividades que les permitía directamente a los mayas tener los productos de primera mano, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos algunas imágenes acerca de la economía de los mayas, ¿no? Aquí, ¿qué logramos observar en estas imágenes? Intercambio de Productos exhibiéndose. Productos También, exhibiendo. muy bien. Es como un mercado en la zona. Como un tipo de mercado, licenciado.
Excelente, muy bien. Y cada uno de ellos, como pueden ver en las imágenes, ofertaban lo que eran sus productos como tal, ¿no? Y obviamente estos productos, en el caso del maíz, de los frijoles, eran los más comercializados, ¿no? Ahora, vamos directamente a la religión de la cultura maya. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, el señor Edgar Luilema? ¿Estamos ahí? Sí, licenciado. Por favor. Religión de la cultura maya. Los mayas eran politeístas, adoraban dioses relacionados con la naturaleza. La interpretación de sus deidades estaba ligada al calendario y a la astronomía. Estos dioses principales fueron Hunab, Kub e Itzana, pero también tenían dioses de la lluvia, el viento, el sol, la agricultura, la muerte, la guerra, entre otros. Existen algunas similitudes religiosas entre los mayas y los aztecas, probablemente debido a las conexiones cercanas que pudieron tener en sus orígenes. Los principales responsables de la religión eran los sacerdotes, quienes se dedicaban al culto, los actos adivinatorios y sacrificios rituales para la adoración de los dioses. Los mayas construían pirámides como templos de adoración. Las creencias religiosas de los mayas quedaron plasmadas en su famoso libro Popol Vuh. Excelente, señor 10, muchísimas gracias, ¿no? La religión de los mayas, ¿no? Prácticamente eran politeístas y adoraban, pues, a varios dioses que representaban con la naturaleza, ¿no? Aquí tenemos también algunos de los dioses principales de los mayas, que eran el Hanukkù y el Itzanama, ¿no? Y obviamente tenían dioses para el sol, para la agricultura, la muerte, la guerra, entre otros, ¿no? Si bien es cierto, aquí también podemos mencionar que la religión entre los mayas y los aztecas también son muy cercanas, ¿no? Aquí justamente podemos ver del lado izquierdo cómo ellos en este caso también sacrificaban a los animales. Aquí tenemos el ejemplo de cómo los sacerdotes directamente se vestían, de cómo los chamanes en este caso practicaban lo que son los ritos ceremoniales y sobre todo aquí también podemos encontrar algunos de los dioses representativos que los mayas en su momento también lo tenían, ¿no? Ahora, vamos a determinar algunos de los dioses, en este caso principales de los mayas, ¿no? El Hanukkù era conocido como el dios principal o creador de todos. El Itzamna, dios de la sabiduría. Ischel, diosa de la fertilidad y del agua. Yum Cax, dios de la agricultura. Cauil, dios del fuego y de la medicina. Kukulcán, dios del agua y del viento, ¿no? Y prácticamente los eran representados de esta manera. ¿Sí? Aquí podemos ver representación de algunos colores, aquí inclusive está representando lo que tiene algo en sus manos, ¿sí? Y obviamente cada uno de ellos contaban con su propio templo y su propio centro de veneración, ¿no? Ahora, los conocimientos de la cultura maya, ellos directamente aportaron el uso también de los decimales, el estudio directamente del cero en la matemática, ellos contaban con una escritura jeroglífica avanzada para la época, ¿no? ¿Qué es una escritura jeroglífica? 10 en este momento. La escritura jeroglífica es lo que utilizaban como símbolos para poderse comunicar o no olvidárselo con esto de las matemáticas y todo, profe. Excelente, muy bien. La utilización de símbolos, en este caso, que representaban algo, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos lo que es la técnica de las chinampas en el tema de la agricultura. Ellos obviamente manejaban sus propios calendarios, ¿no? Con la finalidad de determinar qué días eran buenos, en este caso, para la agricultura y qué días, en este caso, también eran muy malos, ¿no? Aquí tenemos la facilidad, por decirlo así, de conocer mediante los estudios, mediante directamente la tecnología, cuando es una buena época para cultivar y cuando no, ¿no? Pero obviamente para aquella época los mayas lograron determinarlos mediante el estudio de la astronomía. Aquí también podemos mencionar que ellos lograron determinar los 365 días del año, en base directamente a sus calendarios. El calendario religioso directamente de los mayas contaban con 260 días. Sí, entonces miren, justamente los calendarios mayas, por decirlo así, era un estudio directamente para determinar los días
Era un estudio en base a la astronomía y sobre todo directamente del inicio de su sociedad como tal, ¿no? Por ejemplo, nosotros en algún momento hemos escuchado tal vez de los calendarios mayas que nos dicen que ya se acaba el mundo. ¿Nos hemos escuchado alguna vez? Sí. Excelente, muy bien. Sí, lo escuchamos, pero fue en el 2017. ¿Qué nos quieren decir estos calendarios? ¿No? En los calendarios prácticamente el año en donde los mayas lograron establecer sus conocimientos era de una forma cíclica, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando el calendario maya, y nosotros en su momento lo interpretamos mal, ellos obviamente decían que todo tiene un inicio y un final cíclico, es decir, que todos volvemos al mismo punto de partida. ¿Sí? Entonces, si nosotros directamente iniciamos en el año tal, vamos a volver al mismo año, obviamente porque todo regresa al mismo lugar. Y nosotros, obviamente, mediante los estudios de los calendarios, logramos determinar los días directamente del año, ¿no? Por ejemplo, al día de hoy, nosotros contamos con 365 días del año. Si bien es cierto, en su momento los aztecas también lograron determinar estos días, pero ellos lo hacían directamente en 360 días. ¿Por qué? Porque ellos decían que existían 5 días malos en el año. Entonces, por ende, solo eran necesarios identificar los 360 días, ¿no? Pero, en fin, los mayas lograron determinar con exactitud los días, las actividades de la agricultura, lograron crear lo que son templos, fortalecieron directamente las clases sociales y, sobre todo, las aportaciones nos sirvieron directamente hasta el día de hoy, ¿no? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, listo. Excelente, No. muy bien. Y pues para finalizar directamente, la cultura maya prácticamente se menciona que existieron lo que son culturas, por decirlo así, que expusieron a los mayas que avanzaron pues dentro de Centroamérica, es decir, que vayan más territorios más abajo y obviamente esa cultura también quedó disgregada, ¿no? Pero en fin, es una de las más representativas que nosotros tenemos dentro de las culturas precolombinas y es una de las cuales lograron pues dar un aporte importantísimo a nuestra sociedad, tanto para los aztecas como las culturas que obviamente en este caso lograron desarrollarse para aquella época, ¿no? Bien, por ejemplo, aquí en esta imagen que les estoy indicando, de esta manera jugaban lo que era el fútbol, ya para ellos en aquel entonces. ¿Sí? Lo pasaban directamente utilizando una pequeña bola de hule. Esta imagen arquitectónica se le conoce como Chichén Itzá y obviamente es una pirámide escalonada. ¿Escalonada por qué? Porque obviamente contaba con gradas y al final encontrábamos un pequeño templo en donde se realizaban los sacrificios, ¿no? Bien, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí, por favor. No les voy a mandar ninguna actividad, ¿sí? Por el momento, ustedes que tienen el portafolio pueden seguir trabajando, pueden seguir adelantando las actividades, no hay ningún problema. Lo importante es que el portafolio debe estar completamente terminado al finalizar el año lectivo. ¿Sí? De mi parte, chicos, pasen un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos vemos el próximo domingo. Cuídense mucho. Gracias.